Hola, en este vídeo vamos a explicar los diferentes tipos de gráficos que existen para trabajar en bolsa, para realizar análisis técnico e interpretación chartista. Y de los gráficos vamos a explicar dos cosas. En primer lugar, la compresión, es decir, nosotros en un gráfico podemos representar días de cotización o minutos de cotización, ya sean 60 minutos, 30 minutos, incluso un minuto, es decir, cada representación gráfica estaría representando un minuto de la cotización del activo con el que estemos trabajando. Y después veremos diferentes tipos. Hay más tipos de los que vamos a ver aquí en este curso, pero nosotros de hecho solo trabajamos con dos y es los que os vamos a mostrar. Bien, el primer tipo de gráfico que vamos a ver es el gráfico de barras. Bien, aquí nosotros tenemos dos barras. Esta barra de la izquierda para nosotros es una barra alcista y la barra de la derecha es una barra bajista. ¿Por qué es una barra alcista? Bien, esta primera barra, si vemos esta línea de aquí de la izquierda, está representando la cotización de apertura de esta cotización, y esta línea de la derecha está representando la cotización de cierre. Por lo tanto, como el cierre es mayor a la apertura, es una barra alcista. El punto más alto de esta barra se considerará el máximo de la cotización y el punto más bajo se considerará el mínimo de la cotización. La barra de la derecha es una barra bajista, dado que la línea que nos está mostrando la cotización de apertura es superior a la cotización de cierre, es decir, ha cerrado por debajo de la cotización de apertura, el cierre es menor a la apertura y la consideramos una barra bajista. De igual forma, la parte más alta de la barra indica el máximo y la parte inferior indica el mínimo. Si vemos un ejemplo, nosotros aquí tenemos la cotización de Santander en octubre de 2012. Esto es un gráfico diario. Si nos fijamos aquí, esto es un gráfico extraído de Visual Chart. Nos está indicando el valor Santander. 1D indica que la compresión de este gráfico es diario, por lo tanto cada barra que estamos viendo en este gráfico representa un día de cotización. Y por ejemplo, fijaros algunos ejemplos, como puede ser esta barra que estoy mostrando aquí, que está en el centro, donde es una barra con gran amplitud. De hecho, además, el mínimo prácticamente coincide con la apertura y el máximo prácticamente coincide con el cierre, por lo tanto hubo un gran rango de cotización durante ese día. Pero hay otras barras, como puede ser por ejemplo esta que vemos aquí, donde la apertura y el cierre es una barra bajista. La apertura y el cierre están muy próximos, incluso la apertura, el máximo está muy cercano a la apertura y el mínimo relativamente cercano al cierre. Por lo tanto, nosotros con cada una de estas barras es muy importante que sepamos los cuatro datos principales de la cotización: apertura, cierre, máximo y mínimo. Lo que vamos a aprender también a lo largo de este curso es que cuando nosotros ya tengamos un gráfico como por ejemplo que tenemos en pantalla, a identificar ya elementos. Por ejemplo, nosotros tenemos que saber que esta línea que acaba de aparecer en el gráfico es una resistencia, es decir, Santander en la zona de los 6.14 tiene una resistencia, porque es una zona donde durante dos sesiones consecutivas ha intentado superar esta cotización, este valor, y no ha podido. Por lo tanto, es una zona que se le resiste y lo consideremos como resistencia. También tenemos soportes. Fijaros, la zona del 5,6 fue una zona donde Santander apoyó aproximadamente el 13-14 de octubre, y es una zona donde se ha vuelto a apoyar a finales de mes. Fijaros que tenemos 1, 2, 3 y 4 días donde el valor ha apoyado en esta zona. Por lo tanto, es una zona de soportes. Pero también a lo largo del curso vamos a tener que identificar más elementos, como por ejemplo esta figura de aquí. Esta figura de aquí es una figura de vuelta en un día, que está explicada en el apartado de figuras gráficas. Es una figura que lo que nos está indicando es que puede haber un giro. Fijaros que nosotros venimos de unas sesiones con una tendencia bajista, es decir, mínimos decrecientes y máximos decrecientes, y es una figura de vuelta, es una figura envolvente. Si os fijáis, la barra de esta sesión envuelve a la barra anterior, indicando que el máximo de esta sesión es superior al máximo de la sesión anterior, el mínimo de esta sesión es inferior al mínimo de esta sesión, y muy importante que en este caso, que es el cierre de esta sesión está por encima
del cierre de esta sesión. Fijaros que esta figura se cumple y a partir de aquí hay un cambio de tendencia y empezamos a tener una serie de días con una tendencia alcista. También hay otras figuras o otros elementos como el que ha aparecido ahora en color naranja que se llaman gaps o huecos en el precio. Vamos a ver algún ejemplo más en este vídeo y además hay un apartado concreto en este curso que habla de los gaps, pero a modo introductorio. Fijaros que el gap es esta diferencia, este hueco que ha dejado este valor. Es decir, Santander en este día cerró aproximadamente los 5,90 euros y al día siguiente abrió en los 6 euros. Hay 10 céntimos de diferencia. Pues esta diferencia es lo que se llama un gap o hueco en el precio. Otros tipos de gráficos son las velas japonesas, o también conocidas como candlestick. Nos dan exactamente la misma información que nos da un gráfico de barras, pero a diferencia de estos, pues bueno, es una figura con más volumen y suele trabajar con colores. Si nos fijamos en la barra de la izquierda, en la vela de la izquierda, observaremos que es una vela de color blanco. Nos indica que la apertura está en este nivel que estoy marcando aquí en el gráfico. El cierre nos lo marca en este nivel de aquí. Por lo tanto, el cierre es mayor a la apertura, es una vela alcista. Y este palito de aquí, esta línea de aquí, nos está indicando la cotización máxima de esta vela, y esta de aquí, esta línea inferior, nos indica el mínimo de la cotización. La vela que tenemos a la derecha es una vela bajista, la apertura la tenemos en este nivel de aquí, que estoy indicando en estos momentos. El cierre lo tenemos en la parte inferior de la vela, por lo tanto el cierre es inferior a la apertura, es una vela bajista, y el máximo y el mínimo exactamente igual, cotización máxima y cotización mínima. También podemos ver estas velas con otros colores, color verde indicando una vela alcista, color rojo en una vela bajista. Yo personalmente me he acostumbrado a trabajar ya con los colores blanco y negro, pero esto ya lo dice el dicho, que para gustos hay colores, y en cualquier plataforma que vosotros estéis trabajando puedes personalizar y poner los colores que más te apetezcan. Vamos a ver el mismo gráfico que hemos visto con barras, y en este caso lo estamos viendo con velas. La información que nos da el gráfico es exactamente la misma, ¿vale? Yo personalmente estoy más acostumbrado a trabajar con velas, pero bueno, esto no significa nada. Os tenéis que encontrar a gusto con el gráfico que mejor os vaya a la hora de trabajar, pero lo importante es que la información esté. Bien, antes ya hemos dado esta introducción, ahora la volvemos a dar. Fijaros estos recuadros que acaban de aparecer, es lo que hemos nombrado antes como gaps, y lo quería mostrar en este gráfico. ¿Por qué? Porque fijaros que hay 4 gaps en este gráfico, hay 3 de color azul y 1 de color rojo. Los gaps de color azul, si os fijáis, son gaps que han sido tapados, que han sido rellenados. Si os fijáis, por ejemplo, este gap de aquí lo rellenó en la misma sesión. Fijaros, Santander cerró en este nivel que estoy indicando aquí, abrió en este nivel de aquí, pero fijaros como el máximo del día ya se encargó de tapar, de rellenar este hueco que había dejado. Este gap que muestro aquí, este segundo, tardó varias sesiones, ¿vale? Si nos fijamos, tardó 1, 2, 3, 4, 5, 6, y en la séptima sesión el gap, fijaros que aquí en este nivel es donde se tapó, ¿vale? Y este tercero, fijaros como a la tercera sesión se tapó 1, 2, y esta tercera sesión tapó este gap. Pero por el contrario tenemos este cuarto que de momento no ha sido tapado. Si os fijáis, a partir de este hueco, de este gap, han pasado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 sesiones y el gap todavía no ha sido tapado. ¿Por qué os digo todo esto? Porque muchas veces los gaps nos van a dar una información y nos van a permitir plantear estrategias de trading. Sobre todo en el intradía, muchas veces el gap se suele tapar en muy corto espacio de tiempo, ¿vale? Hay otros que pueden tardar más, pero sí es interesante ver cómo a veces en la apertura de una sesión hay un gap y ya nos puede dar alguna pista para intentar plantear estrategias. Esta diapositiva sencillamente es la prolongación de la diapositiva anterior. La diapositiva anterior había llegado hasta este gráfico, hasta este punto, principios de noviembre que estoy indicando, pero si nos fijamos en el gráfico os daréis cuenta que a principios del mes de diciembre, ¿vale?, es cuando se tapó este hueco. Por lo tanto, desde mediados de octubre estuvo un mes y medio, ¿vale?, hizo todo este recorrido hasta que lo tapó,
y luego incluso lo perforó y se volvió a ir hacia arriba el valor. ¿De acuerdo? Por lo tanto, hay gaps que se van a cerrar en el mismo día, como hemos visto, y hay otros que pueden tardar sesiones e incluso meses. Bien, y por último tenemos este tipo de gráfico, que es el gráfico lineal, pero yo no sé si vosotros os pasa lo mismo que a mí en este tipo de gráfico no me dice nada, me falta información. En este gráfico me está representando el valor de Santander en gráfico diario, pero yo no sé por cada uno de estos días cuál fue el máximo o mínimo de cotización, en qué zona aperturó o en qué zona o en qué cotización cerró. Por lo tanto, este gráfico claramente lo que está haciendo es ocultarnos información. Por lo tanto, muy importante y una recomendación, para mí casi una obligación: jamás trabajéis con gráficos lineales. Ya hemos dicho, y en otro de los vídeos hemos comentado, que hay 5 datos muy importantes, sobre todo 4: apertura, cierre, máximo y mínimo, y en quinto lugar el volumen. Bien, no podemos trabajar en un gráfico donde de los 4 datos nos está ocultando 3. Estamos perdiendo información para poder trabajar. Por lo tanto, ya hemos visto 3 tipos de gráfico, de los cuales solo debéis quedaros con 2, o bien con el de barras o bien con el de velas. Son exactamente iguales. Trabajar con el que más cómodo os sintáis.